La sombra de San Gabriel. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco. Mi abuela vivía en el pueblo de San Gabriel, un pequeño poblado entre los montes de Michoacán, muy cercano a los azufres. La quietud y tranquilidad de San Gabriel siempre me han atraído. Es un lugar ideal para buscar paz y refugio lejos del ajetreo de la ciudad, y es allí donde, por muchos años, la casa de mi abuela estuvo llena de familia. Cada año hacíamos nuestras habituales reuniones familiares, pero, conforme la familia y los intereses cambiaron, lo dejamos todo atrás. En los últimos años de vida de mi abuela, ya no la visitaban tanto como antes, y por eso yo comencé a frecuentarla cada vez que podía. Había ocasiones en las que solo yo me quedaba con ella durante varios días. Así fue como mi abuela me tomó mucho cariño. Pero una noche, cuando descansaba en mi casa, pasó algo muy extraño. Soy maestro en una preparatoria de la ciudad de Morelia. La casa de mi abuela me quedaba a tan solo 1 hora en moto. Siempre procuraba llamarla, pero, por cuestiones de trabajo, durante una semana complicada con exámenes y entregas finales, no pude ni hablarle. Recibí un par de llamadas de su parte que tuve que ignorar, pues no podía distraerme en ese momento. Por fin llegó el fin de semana y mi intención era descansar un poco. Me senté en mi sillón y perdí la noción del tiempo, porque me quedé dormido. De pronto, desperté por un ruido que provenía de mi cocina. Vivo solo, pero comúnmente se llegan a meter los gatos del departamento de al lado. Para mí, siempre era la mejor excusa para ver a la vecina que me gustaba mucho y devolverle sus gatos. Pero esta ocasión no sería así. Allí estaba mi abuela. Estaba cocinando algo, de hecho, podía oler lo que tenía en la estufa, pues el olor a quemado se impregnó en la casa. Le pregunté qué estaba haciendo, pero ella no me contestó ni volteó a verme. Le volví a preguntar, pero ahora con un tono más alto, y ella dijo en voz alta, «Vete ya, muerte». No sabía por qué dijo eso y, antes de que le volviera a preguntar, el humo comenzó a salir del sartén y después este empezó a quemarse. Quise alejar a mi abuela y, al momento en que la tomé del brazo, la sentí helada. Miré su rostro, que estaba quemado hasta la mitad, las llamas la habían alcanzado. De pronto, desperté. Sentí un gran alivio al darme cuenta de que solo había sido una pesadilla, pero esa sensación terminó muy pronto cuando recibí una llamada de mi madre con una terrible noticia. La cocina de mi abuela se había incendiado porque olvidó apagar la estufa. Cuando quiso controlarlo, el fuego ya era más grande de lo que esperaba y terminó alcanzándola a ella. Los vecinos contactaron a mis padres. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. En lo personal, lo que soñé me dejó pensando tantas cosas. La conexión que teníamos mi abuela y yo, de algún modo, me hacía sentir especial, pero, por cuestiones del trabajo, la dejé a un lado. Durante muchos días tuve que asistir a terapia, pues sentía que todo había sido mi culpa y era algo con lo que me pesaba cargar. Le repetía al terapeuta lo que le escuché decir a mi abuela en la pesadilla, y aquello me quitaba el sueño por las noches. El terapeuta me comentó que quizá, de alguna manera, ella estaba ahuyentando algo que la molestaba. Como tarea, me dijo que ya era necesario cerrar un ciclo y me recomendó visitar la casa de mi abuela para despedirme de ella como debía ser. No me pareció mala idea, incluso me pareció coherente. Por mucho tiempo evité regresar a la casa de mi abuela, pues no quería verla destruida por las llamas. Así que, después de 1 año de su muerte, tomé la decisión de viajar a San Gabriel. Para llegar al pueblo, es necesario atravesar algunos cientos de metros de terracería, por lo que, al conducir la moto, tuve que disminuir la velocidad. Fue a partir de ese instante cuando comencé a sentir que alguien estaba casi a mi lado, como si algo fuera a caerme encima de pronto. Era una sensación de agobio que jamás había experimentado. Traté de distraerme pensando en otras cosas mientras veía cómo el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. El aire refrescaba y el frío comenzó a sentirse hasta los huesos cuando llegué a las primeras casas de San Gabriel. Me desconcertó un poco ver que la gente ya no se quedaba afuera como antes solían hacerlo. Era como si le tuvieran miedo a la oscuridad. Quise acelerar un poco, pero mi moto comenzó a fallar. Me sorprendió que no quisiera arrancar,
pues suelo darle mantenimiento cada semana. Tuve que bajarme y empujarla. Mientras caminaba hacia la casa de mi abuela, me di cuenta de que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una presencia inquietante detrás de mí. Me di la vuelta para ver si alguien me estaba siguiendo, pero solo veía sombras alargadas por el anochecer. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada por todo el estrés emocional que significaba estar allí. No quise prestarle más atención a ese sentimiento y continué mi camino. Pero, a medida que avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Nuevamente escuché un ruido detrás de mí, como un susurro sofocado. Me detuve en seco y giré la cabeza hacia atrás, pero solo vi oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y, sin pensarlo, aceleré el paso lo más que pude. Encendí los faros de la moto para iluminar el camino y, de algún modo, esa luz me ayudaba a mantener la calma. Me daba una falsa sensación de seguridad, aunque no dejaba de pensar que algo o alguien me estaba siguiendo. Al llegar a la casita de mi abuela, me di cuenta de que no estaba tan destrozada como me habían contado mis padres. Solo un extremo de la casa había sido afectado por el incendio, el resto parecía intacto. Acerqué la moto lo más posible a la puerta, ya que mi abuela no tenía protecciones en la entrada principal. En San Gabriel eso era común, nunca había sido necesario tener tanta seguridad en las casas. Entré y cerré la puerta tras de mí. El olor a quemado aún impregnaba toda la casa. Traté de encender las luces, pero, como era de esperarse, no había energía eléctrica. Recordé dónde guardaba mi abuela las velas, así que encendí algunas para iluminar la habitación. Miré a mi alrededor, era como si el tiempo no hubiera pasado. Todo estaba en su lugar, a pesar de que ya había pasado mucho tiempo desde su muerte. Me sorprendió que la casa no hubiera sido saqueada. Todo parecía intacto. Los cuadros, fotografías y algunos muebles seguían en el mismo lugar. Sabía que mis padres y tíos se habían llevado las cosas más valiosas, pero daba la impresión de que nadie más había estado allí. Casi podía imaginar que no había ocurrido nada y que mi abuela estaba en la cocina preparando la cena. Me sentía agotado y agobiado, así que vi la mecedora de mi abuela y me senté en ella. Miré a mi alrededor, recordándola. Traté de relajarme un poco, pero algo llamó mi atención. Sobre los descansabrazos de la mecedora se veían unas marcas. Traté de distinguir qué eran con la poca luz que había, y me di cuenta de que parecían rasguños. Ambos descansabrazos estaban marcados, como si mi abuela los hubiera hecho a propósito. Yo ya me había sentado allí tiempo atrás y nunca había notado esas marcas, pero esta vez eran muy evidentes. Entonces me di cuenta de que estaba temblando. Pensé que mi abuela tal vez había pasado por una crisis mientras estaba sola, sin nadie que pudiera ayudarla. Me levanté para tomar un poco de aire, y justo cuando exhalé, un golpe fuerte resonó en la puerta. Mi corazón se detuvo por un instante y quedé paralizado. El golpe se repitió, pero esta vez con más fuerza. Me acerqué lentamente a la puerta, conteniendo la respiración. No sabía si abrir o fingir que no había escuchado nada, pero algo dentro de mí insistía en que debía enfrentar el miedo y tomar el control de la situación. Con un tirón, abrí la puerta y me encontré con un hombre alto de mirada tenebrosa. Me observó fijamente, sus ojos parecían cargados de malicia. ¿Qué quiere?, le pregunté con voz temblorosa, intentando ocultar mi miedo, aunque era inútil. El hombre no respondió, pero su sonrisa hablaba por sí sola. Quise cerrar la puerta, pero me di cuenta de que no podía moverme. Estaba paralizado de pies a cabeza, y aquel extraño parecía disfrutar viéndome sufrir. Intenté alzar la voz, pero un nudo en la garganta me ahogaba, como si algo invisible me impidiera hablar. El hombre dio un paso hacia mí, lentamente. Un terror profundo atravesó mi alma. Sus ojos oscuros parecían perforarme, y su sonrisa se alargaba de una forma antinatural. Yo luchaba desesperadamente por moverme, pero mis piernas no respondían, como si estuviera anclado al suelo por una fuerza invisible. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, apagando las velas y sumiéndolo todo en completa oscuridad. Sentí como la presencia del hombre se desvanecía,
pero el ambiente se cargaba con una energía opresiva y maligna. Era como si estuviera rodeado por fuerzas hostiles. En ese momento, escuché un susurro suave y familiar en mi oído. Era la voz de mi abuela. «Vete ya, muerte», susurró. Su voz me llenó de calma y fortaleza, incluso ante la amenaza que seguía latiendo en la oscuridad. Reuniendo todo el valor que pude, comencé a recitar en voz alta la oración que mi abuela y yo solíamos decir antes de dormir. Con cada palabra, sentí como la opresión disminuía gradualmente y poco a poco recuperé el control de mi cuerpo. Las sombras parecieron desvanecerse, o al menos ahora podía distinguir la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. En cuanto pude moverme, corrí hacia el exterior de la casa, buscando desesperadamente un poco de aire fresco. Al salir, noté que el hombre tenebroso había desaparecido por completo. Sentí un alivio momentáneo, aunque sabía que muchas preguntas seguían sin respuesta. La moto la dejé allí. Sin las llaves, no corría el riesgo de que alguien se la llevara. Me apresuré a correr hacia el kiosco del pueblo, el lugar más iluminado gracias a las farolas. Me senté en los escalones por unos minutos, intentando calmarme. Definitivamente, San Gabriel ya no era el de antes, parecía envuelto en un aura de misterio y oscuridad. Las calles estaban desiertas y silenciosas. Las puertas y ventanas de las casas parecían cerradas de forma permanente. Recordé que la iglesia no estaba lejos y que aún no era tan tarde como para pedir santuario por esa noche. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia allá. Eran poco más de las 9 cuando llegué. Para mi sorpresa, la iglesia estaba abierta e iluminada con velas. En su interior, una multitud de personas rezaba en silencio. Parecía que todo el pueblo estaba allí. Me acerqué a uno de los feligreses y le pregunté qué estaba sucediendo. El hombre, sumido en sus rezos, reaccionó como si lo hubiera despertado de un largo trance. Me miró con extrañeza, pero al darse cuenta de que yo no era de allí, accedió a explicarme. Me contó que, desde hacía tiempo, las almas de los antiguos habitantes del pueblo permanecían tranquilas. Sin embargo, hace un año algo las había perturbado. Su rostro reflejaba tristeza y preocupación mientras hablaba. Según él, San Gabriel siempre había sido un lugar de descanso eterno para espíritus inquietos y almas atormentadas. Pero el incendio que consumió la casa de mi abuela había liberado una presencia malévola que ahora acechaba al pueblo. Las personas tenían miedo de salir de sus casas al caer la noche y buscaban refugio en la iglesia, esperando protección espiritual. Cada palabra que escuchaba me hacía pensar en mi abuela y en las marcas que vi en los descansabrazos de su mecedora. Estaba decidido a descubrir la verdad y poner fin a la oscuridad que había invadido San Gabriel. Aquí tienes el texto revisado, con ajustes en ortografía, puntuación y estilo narrativo para mejorar su fluidez. Me uní a las personas que rezaban en la iglesia y compartí mi historia con ellas. Algunos parecían conocer detalles sobre las leyendas locales y me aconsejaron buscar la ayuda de don Rodrigo, un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. Decían que su vida estaba envuelta en asuntos espirituales y sobrenaturales. Decidí seguir su consejo. Al día siguiente, me dirigí hacia la casa de don Rodrigo. El camino estaba flanqueado por árboles retorcidos que proyectaban sombras inquietantes. Definitivamente, la moto no habría podido pasar por allí. La cabaña de don Rodrigo parecía envuelta en un misterio inimaginable, con un aire diferente a cualquier otro lugar en el que hubiera estado antes. Cuando llegué a su puerta, no tuve que tocar. Él la abrió, como si ya estuviera esperándome. Tras una breve conversación, le relaté mi experiencia. Don Rodrigo escuchó atentamente todo lo que le conté. Me dijo que el incendio había liberado un espíritu oscuro que se alimentaba del miedo y la angustia de las personas. Ese espíritu estaba atormentando al pueblo y parecía buscar venganza por alguna injusticia del pasado. «Conocí a tu abuela», me dijo con voz grave. «La noté perturbada días antes de su trágica muerte». Me explicó que, en sus últimos momentos de lucidez antes del incendio, mi abuela pudo haber sentido la presencia del espíritu maligno y trató de enfrentarlo. Sin embargo, la maldad fue tan intensa que, en su lucha, dejó las marcas en los descansabrazos de la mecedora.
Su sacrificio había protegido a otros de la influencia maligna, pero el espíritu aún estaba presente. Don Rodrigo se ofreció a realizar un ritual de purificación en la casa de mi abuela. Me pidió que lo esperara allí esa misma tarde. Cansado, decidí descansar bajo un árbol cerca del kiosco. Mientras dormía, soñé con mi abuela. Me acariciaba el rostro y me pedía que me cuidara mucho. Aunque no quería despertar, sabía que solo era un sueño. Llegó la hora. Me mantuve a cierta distancia de la casa hasta que llegó don Rodrigo. Juntos nos adentramos en las ruinas. Mientras recitaba palabras sagradas y esparcía hierbas purificadoras por la casa, una presencia opresiva llenó el lugar. Don Rodrigo me advirtió que debía mantenerme firme y estar preparado para cualquier anomalía. De pronto, la figura de un hombre comenzó a formarse en una de las esquinas de la habitación. Su cabeza llegaba hasta el techo, y sus ojos, rojos como brasas, no se apartaban de mí. Intentó alcanzarme varias veces, pero don Rodrigo, sosteniendo hierbas y recitando oraciones, lo mantenía a raya. Poco a poco, la energía maligna se fue disipando hasta que la figura se concentró en un rincón y se desvaneció por completo. La casa quedó en calma. Sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros y un profundo alivio llenó mi ser. Le pregunté a don Rodrigo por qué no había realizado el ritual antes. Los espíritus malignos se adueñan de los hogares, me explicó. Yo no tenía permitido invadirlo. Estaba esperando a que tú regresaras, como lo hacías antes cuando visitabas a tu abuela. Me sorprendió descubrir que ya me tenía identificado desde hacía tiempo. Con el espíritu oscuro expulsado, San Gabriel comenzó a recuperar su tranquilidad. La gente volvió a salir de sus casas, y poco a poco, la vida regresó a la normalidad. El pueblo volvió a ser el lugar pacífico y acogedor que recordaba de mi infancia. La experiencia me dejó una profunda nostalgia por mi abuela. Aprendí que nuestros seres queridos nunca nos abandonan del todo, su amor y protección pueden trascender incluso más allá de la muerte. Desde entonces, he vuelto a visitar la casa de mi abuela en San Gabriel con regularidad. No solo para recordarla y honrar su memoria, sino también para mantener la casa y preservar la paz que tanto nos costó recuperar. Ese lugar sigue siendo un vínculo especial entre nosotros y me esfuerzo por cuidar el legado que dejó.